Ya viene. Hola. Sí. La cámara frontal del celular captaba la sonrisa de Valeria. Sentada frente al espejo de su salón Blossom Beauty Lounge, en Zapopan, saludaba a sus seguidores como si se tratara de cualquier otra transmisión más. El filtro rosa pastel le daba un brillo delicado a su rostro, y su voz, aunque un poco cansada, sonaba tranquila. «¿Ya viene, no?», preguntó, como si hablara consigo misma. Al fondo se oía una música suave, ambiente habitual de sus lives. Tenía 23 años. Era modelo, estilista, influencer. Llevaba años construyendo esa comunidad de seguidores, subiendo videos de peinados, rutinas de maquillaje, retos virales. Pero ese día algo era distinto. En sus gestos había un rastro de ansiedad. La cámara registró cómo giraba la mirada hacia la entrada del salón cada tanto. En un momento, su expresión cambió. Tensión, desconfianza. «Dice que trae un regalo», murmuró. «Pero no le vi la cara. Mejor me voy». Era una frase fugaz, casi una broma, pero el tono con el que la dijo hizo que cientos de personas al otro lado de la pantalla sintieran un nudo en el estómago. Valeria bajó el volumen del micrófono. Luego, lo que vino fue un vacío. Silencio. Caos fuera de cámara. Un par de gritos ahogados. Y después, el fin de la transmisión. Nadie lo sabía aún, pero más de 300 personas acababan de presenciar, en tiempo real, el asesinato de una mujer que llevaba días pidiendo ayuda. Su último video no fue un tutorial de belleza, fue una advertencia ignorada. Horas después del crimen, las redes sociales comenzaron a arder. El video ya no estaba disponible, pero los fragmentos recuperados por usuarios se compartían con velocidad brutal. Lo más inquietante no era solo la transmisión, sino lo que Valeria había publicado días antes. En su cuenta de Instagram, entre reels de maquillaje y frases motivacionales, había dejado mensajes que hoy se leían como gritos de auxilio. Uno en particular se volvió viral. Una historia con fondo negro y letras blancas, directa, sin rodeos. «Hago responsable a mi ex de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia». El mensaje estaba acompañado por capturas de pantalla de una conversación por WhatsApp. En ella, Valeria recibía amenazas veladas, frases ambiguas pero perturbadoras. «Ya verás quién ríe al último. Te voy a enseñar lo que es el miedo». A muchos les pareció exagerado en su momento, a otros confuso. Pero nadie pensó que se trataría de una cuenta regresiva. En otra publicación, Valeria narraba un episodio más antiguo. Una escena en la que su expareja la había seguido durante días. Le gritó frente a su negocio, le dañó su auto. Nunca hubo denuncia formal. «Me dijeron que no podían hacer nada si no había lesiones visibles», escribió. Ahora, la estética Blossom, su refugio y proyecto de vida, estaba cerrada por una cinta amarilla de escena del crimen. Los productos de belleza seguían en su lugar, las luces aún encendidas, como si esperaran que ella regresara. Pero Valeria ya no estaba, y lo que alguna vez fue un espacio de glamour se había convertido en evidencia. Ese martes por la noche, Jalisco sumó una víctima más a la estadística negra del feminicidio. Pero este caso tenía un matiz espeluznante. Más de 300 personas lo vieron en vivo, y muchas de ellas, ahora, se preguntaban por qué no hicieron algo. El local tenía paredes rosadas, espejos grandes con luces cálidas y sillas elegantes, como sacadas de una revista. Blossom Beauty Lounge era más que una estética. Era el sueño de Valeria Márquez hecho realidad. A sus 23 años, lo había levantado sola, con las ganancias de colaboraciones en TikTok, rifas por Instagram y largas jornadas ofreciendo servicios de maquillaje y peinados en fiestas. Sus seguidoras la admiraban por eso. No era solo bonita, era disciplinada, decidida, terca incluso. En varias entrevistas cortas que compartía en historias, decía que tener tu propio negocio es la única forma de que nadie te mande, ni tu ex, ni nadie. Las chicas del centro comercial decían que a Valeria casi no se le veía en los pasillos, pero que cuando llegaba era amable. Saludaba a todos y pedía favores con sonrisa grande. A una de ellas, una joven que trabajaba en una zapatería vecina, le pidió ayuda para mover un espejo grande días antes del asesinato. Estaba contenta ese día. Dijo que iba a lanzar una promo nueva y que estaba grabando contenido, declaró la joven más tarde a medios locales. Me dijo que no se iba a dejar intimidar por nadie. Esa frase quedó resonando.
Las cámaras del circuito cerrado captaron los movimientos de ese día. Valeria llegó antes del mediodía, sola, con una bolsa de comida rápida y su mochila. Abrió la estética, encendió las luces y colocó su celular en un tripié, justo frente al tocador principal. Empezó a grabar una transmisión. Era algo rutinario. Poco después llegaron mensajes extraños. Alguien preguntaba por ella. Preguntaba si estaba sola. Mandaron a un supuesto repartidor con un regalo, pero que insistía en tomarle una foto al recibirlo. Eso la puso nerviosa. Lo mencionó al aire, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Pero el aire ya era distinto. Afuera, un hombre esperaba junto a una motocicleta encendida. No tenía prisa, no miraba su celular. Solo aguardaba, como si supiera exactamente a qué hora entrar. Dentro del local, Valeria lo dijo con voz baja, casi entre risas, como queriendo burlarse de sus propios temores. A lo mejor me iban a matar, güey. Y nadie pensó que esa frase sería la última que diría en voz alta. La transmisión continuaba. Casi 300 personas estaban conectadas. Algunas comentaban emojis de corazones. Otras le preguntaban sobre tintes o descuentos. Valeria hablaba con Erika, una amiga que le había dicho por WhatsApp que alguien iría a dejarle un regalo. La conversación parecía ligera, pero sus ojos no mentían. Había ansiedad. Había miedo. El supuesto repartidor llegó a la puerta de cristal. No tenía uniforme, no cargaba caja, no dijo su nombre. Valeria apagó el micrófono del celular, pero no detuvo la transmisión. En segundos, la pantalla se volvió borrosa. Hubo un movimiento brusco. Y luego nada. Una figura entró al local. Se acercó. Hubo una breve discusión, inaudible. Luego, el estruendo. Un disparo seco. Y después otro. El cuerpo de Valeria cayó fuera de cámara. Lo único que quedó visible fue el reflejo en uno de los espejos, el tripié caído y un celular aún grabando. Más de 300 personas lo presenciaron, en vivo. No hubo gritos. Solo una conmoción muda en los comentarios. Nadie sabía si era una broma, si era actuación. Algunos pensaron que era una estrategia para volverse viral. Pero después de unos segundos eternos, la transmisión se cortó abruptamente. Los que vieron el video original no lo olvidarán nunca. Ese fue el momento exacto en que la vida de Valeria Márquez, la influencer, la emprendedora, la amiga, la hija, se detuvo frente a cientos de personas que no pudieron hacer nada más que observar en shock. Y ese fue también el momento en que la violencia de género en México volvió a tener nombre y rostro. Uno joven, uno sonriente, uno que acababa de decir, a lo mejor me iban a matar. Afuera del local, el bullicio habitual de la plaza comercial en Real del Carmen continuaba, ajeno a lo que acababa de suceder dentro. Pero alguien, tal vez una clienta cercana, una vecina o un espectador remoto que reconoció la dirección del salón desde la transmisión, marcó al 911. La llamada fue breve. Acaban de dispararle a una mujer en un salón. Está en vivo en TikTok. Se llama Valeria. Creo que la mataron. Minutos después, la policía municipal de Zapopan llegó. Los paramédicos entraron primero. Confirmaron lo que ya temían. Valeria Márquez, de 23 años, yacía sin signos vitales, con 2 disparos, uno en el abdomen y otro en el cuello. La estética no tenía signos de forcejeo. Todo estaba en su sitio. Los espejos limpios, las brochas ordenadas, los productos alineados en la repisa. Un café aún caliente sobre la mesa. Un peluche nuevo dentro de una bolsa con papel rosa. Y junto al cuerpo, el teléfono con la transmisión cortada, aún grabando en segundo plano. El asesino había llegado, disparado y huido en menos de 2 minutos. Un testigo aseguró que lo vio subir a una motocicleta negra sin placas y perderse entre las calles laterales. Todo fue planeado. No hubo robo, solo la ejecución exacta de una amenaza. Mientras la escena era acordonada, se comenzaron a escuchar los primeros murmullos entre oficiales y curiosos. ¿Era un crimen pasional? ¿Quién querría matarla? ¿Y por qué lo hizo en vivo? Nadie tenía respuestas. Pero una cosa era clara. Ese crimen no fue improvisado. Y quien lo cometió sabía exactamente dónde estaría Valeria y a qué hora. Mientras los forenses levantaban el cuerpo de Valeria, una agente de la policía de investigación recibió una notificación en su celular. Alguien había comenzado a compartir un video en grupos de WhatsApp y redes sociales. No era el momento exacto del asesinato. Ese fragmento había sido removido, pero sí los instantes previos.
y en ellos, Valeria decía algo que heló la sangre de todos en la sala de análisis forense. A lo mejor me iban a matar, güey, no sé, qué raro todo esto. La agente pidió de inmediato acceso a sus redes sociales. Al revisar su perfil de Instagram, descubrieron algo aún más perturbador. En sus historias destacadas, Valeria había publicado capturas de pantalla de una conversación privada. En uno de los mensajes enviados semanas antes, se leía: «Si algo me pasa, tú sabes quién fue. Hazte cargo de lo que digas», respondía la otra parte. «Lo hago, y te hago responsable de cualquier cosa que me pase, a mí o a mi familia». Junto a ese mensaje, Valeria escribió: «Esto no es una indirecta, es mi única forma de protegerme». El nombre del remitente estaba cubierto, pero los investigadores sabían que ese sería el punto de partida. La historia ya no era solamente el feminicidio de una influencer. Era una tragedia anunciada, un feminicidio advertido, ignorado y transmitido ante cientos de personas. La fiscalía ordenó de inmediato rastrear los contactos más recientes de Valeria, los envíos de paquetería, las direcciones IP conectadas durante su transmisión, y a cada persona que había aparecido en su radar en las últimas 72 horas. Una sombra comenzaba a dibujarse detrás del crimen. Y lo peor era que ella lo había sentido todo, lo había presentido todo, y nadie hizo nada. El nombre apareció de nuevo, esta vez en una publicación que Valeria había compartido en una cuenta alterna, una cuenta que solo usaba con sus amigas más cercanas. Ahí, días antes del asesinato, escribió: «Si me pasa algo fue mi ex. No es drama, es miedo real». La Fiscalía de Jalisco ya tenía un nombre, aunque aún no lo hacían público. Se trataba de un joven con antecedentes de violencia familiar, conocido por actitudes posesivas y celos extremos. Había tenido una relación intermitente con Valeria durante más de un año. El perfil encajaba. Amigas cercanas declararon que Valeria había intentado cortar todo contacto con él, pero él siempre encontraba una forma de volver. Mensajes, regalos incómodos, apariciones sorpresivas afuera de su salón. Y entonces todo empezó a tener sentido. El misterioso regalo costoso que un repartidor quiso entregarle el día anterior. El hombre que preguntó por ella sin dejar nombre. El paquete que no podía ser dejado sin una foto suya recibiéndolo. Las flores anónimas. Todo era una estrategia. Los investigadores comenzaron a revisar cámaras de vigilancia de la plaza comercial. En uno de los clips, apenas visible, se veía a un hombre bajarse de una motocicleta con casco oscuro, mirar en dirección al local y luego alejarse. La hora coincidía con el momento exacto del disparo. A pesar de que no se le ve el rostro, los tatuajes en los brazos y la complexión coincidían con fotografías previas del sospechoso. La motocicleta también había sido registrada a nombre de un familiar suyo. Las autoridades ya no hablaban de una sospecha. Estaban construyendo una orden de aprehensión. Y mientras tanto, las redes ardían. El nombre de Valeria se convertía en tendencia nacional. Miles de mujeres comenzaban a compartir sus propias historias de acoso, amenazas y miedo. La muerte de Valeria, grabada en tiempo real, se había transformado en un espejo colectivo. Las redes sociales estallaron. Valeria Márquez ya no era solo una influencer asesinada en plena transmisión. Se había convertido en el rostro de un país harto de la impunidad, de los avisos ignorados, de las denuncias que no salvan vidas. En TikTok, los hashtags Justicia para Valeria y Vio una ni una más acumulaban millones de vistas en horas. En Instagram, sus videos eran compartidos junto a mensajes de dolor y furia. Y en Twitter, cada captura de sus advertencias previas servía como evidencia de un sistema que había fallado, otra vez. Influencers, periodistas, activistas y hasta celebridades comenzaron a exigir justicia. Lo que más indignaba no era solo el crimen, sino la claridad con la que Valeria lo había anticipado. Una de sus amigas más cercanas escribió en X: «Le creímos, pero nadie más lo hizo, y ahora la están enterrando». Ese mismo día, un grupo de jóvenes organizó una vigilia afuera del salón de belleza. Llevaron veladoras, flores, carteles con su rostro y escribieron en la banqueta: «Ella avisó». El mural improvisado creció. Aparecieron frases como «Nos están matando en vivo» y «Te creímos, Valeria». Algunas pegaron las capturas de pantalla de su historia, donde responsabilizaba a su expareja. Otras escribieron sus propios nombres, como símbolo de que cualquiera de ellas podía ser la siguiente. Mientras tanto, la fiscalía mantenía silencio. La orden de aprehensión estaba en proceso,
pero aún no había detenciones. Sin embargo, la presión pública se hizo imposible de ignorar. Medios internacionales retomaron el caso. CNN, El País, Univisión. Todos preguntaban lo mismo. ¿Cómo puede una mujer advertir su propio asesinato, ser grabada mientras sucede, y aún así no haber justicia inmediata? En los comentarios una frase se repetía como eco. Valeria no murió sola. La mató un sistema entero. Y así, su caso se convirtió en símbolo. En un país donde tantas muertes son silenciadas, la suya, irónicamente, fue imposible de callar, porque ella misma la narró, porque nos miró a los ojos desde su pantalla, porque su voz se escuchó segundos antes del disparo, y porque aún después de muerta sigue hablando. Fue una filtración la que lo reveló. Mientras el Ministerio Público seguía sin ofrecer avances públicos sobre el caso de Valeria, un periodista local publicó en su cuenta de X un dato que cambiaría la dirección de toda la conversación. La expareja de Valeria Márquez ya había sido denunciado por amenazas y violencia psicológica. Su nombre es Mauricio N., y tiene antecedentes que fueron ignorados por las autoridades. En minutos, el nombre se viralizó. En foros, usuarios comenzaron a reconstruir su identidad, su historial, sus vínculos. Algunas excompañeras del gimnasio donde entrenaba compartieron experiencias incómodas. Una exnovia habló de celos obsesivos. Otra dijo que también la siguió una vez después de terminar con él. La Fiscalía de Jalisco, ante la presión social, confirmó que Mauricio N. era considerado el principal sospechoso y que se le buscaba por feminicidio agravado. El expediente revelaba que Valeria lo había denunciado 2 veces en el último año. Una por amenazas verbales, otra por acecho. Ambas denuncias quedaron en observación. Nunca se le citó a declarar. Nunca hubo medidas cautelares. Lo más escalofriante fue una frase recuperada de la denuncia formal que Valeria había presentado meses atrás. Tengo miedo. Siento que algún día va a llegar al salón, que me va a hacer algo. Él dice que si no soy suya, no voy a ser de nadie. El documento llevaba un sello, fecha, 12 de febrero, 2 meses antes del crimen. Ese mismo sello fue el que miles de personas compartieron indignadas con un mensaje claro. El Estado sabía, el Estado no hizo nada. Mientras tanto, Mauricio N. seguía prófugo. Nadie lo había visto. Nadie sabía si estaba en Jalisco, en otro estado, o fuera del país. Pero ahora su rostro comenzaba a circular en todos los noticieros. La presión era nacional. La pregunta era una sola. ¿Lo atraparán antes de que otra Valeria tenga que encender su cámara para decirnos que teme por su vida? El rostro de Valeria comenzó a aparecer en muros, pancartas y velas encendidas por todo Zapopan. Frente a su salón, ahora clausurado, alguien colgó una lona blanca con letras negras que decían: no fue envidia, no fue el destino, fue feminicidio. La noche del sábado, una vigilia silenciosa reunió a más de 400 personas frente al lugar del crimen. Mujeres, en su mayoría jóvenes, vestidas de negro con flores moradas y velas entre las manos. Muchas no conocían a Valeria personalmente, pero la sentían suya, como una amiga, como una hermana, como una advertencia de lo que les podía pasar a ellas también. Erika, la joven que había estado con Valeria en los últimos segundos del video, habló brevemente ante la multitud. Ella pidió ayuda muchas veces, y nadie la escuchó. Ahora que todos comparten su video, les pido algo más. Compartan su historia, para que esto no se repita. Las palabras calaron hondo. Y no solo ahí. En redes sociales, el hashtag Justicia para Valeria se volvió tendencia nacional. Influencers, artistas, activistas y hasta figuras políticas exigieron la captura inmediata de Mauricio N. y la revisión del actuar de la Fiscalía en el caso. El lunes, estudiantes tomaron pacíficamente las escalinatas del Congreso de Jalisco. Una manta colgaba en la fachada. Si mañana no regreso, que mi nombre no se apague. El caso dejó de ser solo el de una influencer asesinada. Se volvió un grito colectivo, un símbolo. Y en el corazón de ese símbolo, seguía latiendo la sonrisa interrumpida de una joven de 23 años que solo quería trabajar, crear y vivir en paz. Pero el sistema, otra vez, la dejó sola. Con la presión pública encima, la Fiscalía de Jalisco se vio obligada a dar una rueda de prensa. Frente a cámaras, el vocero leyó un comunicado que parecía más una justificación que una respuesta. Confirmaron que Valeria había hecho denuncias previas, pero que no se contaba con elementos suficientes para dictar medidas de protección. La frase encendió la indignación nacional.
Mientras tanto, en redes sociales, una cuenta anónima publicó capturas de pantalla de conversaciones entre Valeria y Mauricio. Eran mensajes de control, de celos extremos, amenazas apenas veladas. Una conversación destacaba entre todas. Si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie. El horror tenía nombre. Además, usuarios comenzaron a identificar un patrón. Mauricio ya había sido denunciado antes por otra joven, también por violencia. También fue ignorada. Lo más escalofriante fue descubrir que Valeria había escrito en su diario, 2 semanas antes del crimen: tengo miedo de que él llegue un día, me encuentre sola y no me dé tiempo ni de gritar. Ese miedo terminó cumpliéndose en una transmisión en vivo. Las autoridades intentaron recuperar terreno, prometiendo una recompensa por información sobre el paradero de Mauricio. Pero la sensación generalizada era de abandono, de que siempre se reacciona tarde, de que la justicia solo se mueve cuando el escándalo ya no se puede ocultar. Y mientras los medios discutían números, hashtags y estadísticas, la madre de Valeria, sentada frente al féretro, solo murmuraba: yo solo quería que ella fuera feliz, no famosa por esto. El asesinato de Valeria Márquez no fue uno más. Su transmisión en vivo, su rostro joven, su historia de advertencias ignoradas y su final abrupto se convirtieron en el espejo de un país que ha normalizado el horror. Al día siguiente, cientos de mujeres marcharon en Guadalajara con carteles que decían: a Valeria la mató el silencio del Estado. Yo también dije que tenía miedo. No fue un regalo, fue una sentencia. En Ciudad de México, Monterrey, Oaxaca y Tijuana se replicaron movilizaciones. Cada manifestación llevaba no solo el nombre de Valeria, sino también los de tantas otras cuyas historias no fueron grabadas, cuyas voces se ahogaron entre burocracia y negligencia. Un colectivo feminista publicó un documental de apenas 3 minutos con fragmentos de su transmisión. En él, Valeria aparece sonriendo al inicio, preocupada después, y finalmente en silencio, cuando apaga el micrófono segundos antes de ser asesinada. El video cerraba con una frase en letras blancas sobre fondo negro: Valeria no murió en silencio, nosotros no lo haremos tampoco. La presión obligó al Congreso de Jalisco a abrir un debate sobre la ley de alerta inmediata en casos de violencia digital o amenazas en redes. Por primera vez en años, se hablaba de prevenir, no solo de reaccionar. Pero en medio de todo ese ruido, en el salón Blossom Beauty Lounge, alguien dejó una carta escrita a mano y una rosa blanca. Perdón por no creer que era verdad cuando dijiste que tenías miedo. Hoy lo entendimos, pero demasiado tarde. Descansa en paz, Val. Las cámaras que alguna vez grabaron risas y tutoriales de maquillaje ahora estaban apagadas. Pero el mensaje de Valeria seguía ahí, vivo en cada mujer que alzó la voz después de su muerte. Y en algún rincón del país, otra joven con miedo abría su cuenta de TikTok, esperando que esta vez sí le crean. Una semana después del asesinato, las paredes cercanas al salón de belleza en Zapopan comenzaron a llenarse de grafitis. No eran simples pintas. Eran gritos escritos con aerosol. Valeria tenía miedo y nadie escuchó. Si mañana no regreso, griten por mí como por Valeria. El mural más grande apareció una madrugada. Ocupaba toda la barda de un local contiguo. En él, el rostro de Valeria sonreía en tonos morados y grises, con una corona de flores sobre la cabeza. A un lado, en letras firmes y rojas, ni una más. Los vecinos, que antes apenas sabían de la influencer que tenía un salón en la esquina, ahora hablaban de ella con respeto, con tristeza y con rabia. El miedo se había transformado en memoria activa. Una escuela secundaria cercana pidió permiso para dedicarle una asamblea. Ahí, una alumna de 14 años, con la voz temblorosa pero firme, leyó un poema que había escrito la noche anterior. Valeria, yo no te conocí, pero tu historia vive en mí. Tus ojos dijeron lo que nadie quiso ver, y ahora tu silencio es un deber. Que no vuelva a pasar, que nadie calle más, que tu nombre arda en cada marcha, en cada ley, en cada verdad. El salón de belleza nunca volvió a abrir, pero frente a su puerta comenzaron a dejarse flores, cartas, velas, un santuario improvisado, no por superstición, sino por necesidad. Valeria ya no era solo una influencer, era un símbolo, y su nombre, repetido en tantas voces, ya no podía ser borrado. Días después del homenaje en la secundaria, la historia de Valeria Márquez cruzó las fronteras de Zapopan y Jalisco. No solo por el morbo del asesinato grabado en vivo, sino por la valentía que mostró en vida al advertir, con claridad, quién la amenazaba.
Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos comenzaron a replicar su historia en redes sociales y foros nacionales. Una marcha en su nombre fue convocada en Guadalajara con una sola consigna: que la justicia llegue antes que las balas. Esa tarde, cientos de jóvenes vestidas de morado marcharon desde el Parque Revolución hasta la sede de la Fiscalía del Estado. Portaban carteles con su rostro y frases que estremecían: "Te mataron en vivo, pero no silenciaron tu verdad", y "no fue un regalo, fue una trampa". La Fiscalía, bajo presión pública, emitió un comunicado ampliando la línea de investigación hacia la expareja de Valeria, reconociendo que había antecedentes de amenazas y denuncias que no fueron atendidas con la debida urgencia. En la conferencia de prensa, una periodista preguntó a la vocera: ¿hubiera cambiado algo si las autoridades hubieran reaccionado antes a sus publicaciones? La respuesta fue un silencio incómodo. Luego un escueto: estamos revisando los protocolos. Pero el eco ya no venía de las instituciones, venía del pueblo. Valeria, con su última transmisión, había cambiado algo. Tal vez no el sistema, no aún, pero sí el tono de la conversación. Había roto la indiferencia. Desde una pantalla, desde un rincón de su estética, Valeria gritó su miedo. Y ese miedo, una vez compartido, se transformó en fuerza colectiva. Su historia no terminó con el disparo. Empezó justo después. Semanas después, el mural en la secundaria fue cubierto por velas, flores secas y hojas de papel, donde niñas escribían sus nombres junto al de Valeria. Era su forma de decir: a mí también me pudo pasar, pero también ya no tenemos miedo de hablar. La Fiscalía anunció que el caso de Valeria Márquez ya tenía un principal sospechoso: su expareja, de quien no revelaron el nombre completo, pero confirmaron que había salido del estado días antes del asesinato. Emitieron una ficha roja de Interpol. Era una forma simbólica de responder a la presión social, y una muy tardía. Mientras tanto, colectivos comenzaron a ofrecer asesorías gratuitas a otras mujeres que, como Valeria, vivían bajo amenaza. Se organizaron foros, encuentros y campañas en TikTok con el hashtag #PorValeria, donde usuarias compartían sus historias, recordando lo que Valeria había dicho: si algo me pasa, ya saben quién fue. Omar García Harfuch, quien días antes había recibido un informe del caso, rompió el silencio con una publicación sobria en su cuenta oficial: las víctimas no deben gritar solas, su voz es ahora nuestra responsabilidad. Ese mensaje fue acompañado por un anuncio: una nueva unidad de análisis digital para violencia de género en redes sociales comenzaría operaciones en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Cibernética. Se llamaría Unidad Márquez. No devolvería la vida de Valeria, pero quizás evitaría que otras se perdieran por no haber sido escuchadas a tiempo. Y así, en medio del dolor, surgió una posibilidad: no de venganza, de memoria activa, porque Valeria fue más que un caso viral. Fue una advertencia que nadie puede volver a ignorar.